no sé tú, pero yo todavía estoy recuperándome de ese final de episodio, el Ratas Gigantes, un teatro abandonado. Y Paul, bueno, ya sabes cómo está Paul. Sí, la situación de Paul es cada vez más preocupante. Su adicción al opio y esos delirios sobre una femme fatale que arruinó su imperio. No sé si creerle o pensar que son alucinaciones. Exacto. Y encima insiste en que Nueva Orleans está maldita, casi como si presintiera la que se les venía encima. Porque recordemos, el episodio termina con el descubrimiento de un cuerpo momificado cubierto de una sustancia parecida a una telaraña escalofriante. Totalmente. Y aquí es donde entra la ceniza, ese polvo gris plateado que Paul guarda con tanto recelo. La descripción de la transformación del gato después de ingerirla es una imagen que se te queda grabada en la mente. Sin duda. Y lo peor es que ni siquiera ellos entienden qué está pasando. Terror, confusión, peligro. Nuestros protagonistas están metidos en un buen lío. ¿Qué te parece si analizamos un poco sus reacciones? Me parece perfecto. Empecemos por Michael, el narrador. Siempre me ha parecido el más sensato del grupo, pero incluso él parece estar perdiendo los papeles ante esta situación. Es cierto. Y Samuel, con ese temperamento suyo, no ayuda mucho. En cuanto ve una sombra, ya está desenfundando su pistola. Sí, Samuel siempre ha sido impulsivo, pero esta vez parece que se ha superado. ¿Te acuerdas cuando noqueó a Mr. Ward para que no se acertara a la araña gigante? Casi le da un infarto al pobre hombre. Jaja, sí, esa escena fue de traca. Y hablando de Mr. Lord, me intriga su conexión con Monique, la mujer que encuentra muerta en la morgue. ¿Crees que su muerte influirá en su comportamiento en los próximos episodios? Sin duda, Mr. Lord siempre ha sido un hombre calculador, pero la muerte de Monique le ha afectado profundamente. Es como si hubiera perdido parte de su control de su frialdad. Y volviendo a Paul, me preocupa que su adicción al opio lo convierta en un blanco fácil. Está vulnerable, paranoico. Y quién sabe qué más esconde esa ceniza suya. Totalmente de acuerdo, Paul es una bomba de relojería. Y lo peor es que los demás confían en él a pesar de su estado. Claro, al fin y al cabo son amigos, compañeros de guerra. Mm. Se conocen desde hace mucho tiempo y han pasado por muchas cosas juntos. Eso es cierto, pero a veces la lealtad puede cegarnos ante el peligro. Y si Paul, sin querer, es el causante de todo este caos. Esa es una pregunta que me ronda la cabeza desde que terminamos el último episodio. Y no olvidemos el detalle final, esa pequeña araña anidando bajo el coche mientras huyen de Nueva Orleans. Uf, esa imagen me dio escalofríos. Es como si el mal los estuviera persiguiendo, como si no pudieran escapar de la pesadilla. Exactamente. Y justo cuando creían haber escapado de la ciudad, se topan con una multitud frente al teatro lamentando la muerte de 2 empleados. La atmósfera es tensa premonitoria. Y deciden entrar por la parte de atrás para evitar a la multitud, ¿verdad? Grave error. Vaya si lo fue, porque es ahí donde se encuentran con la escena más terrorífica del episodio, la araña gigante devorando a su víctima. Una imagen que te deja sin aliento. Es cierto. Y ahí es donde vemos la verdadera naturaleza de Samuel. Su reacción es tan visceral, tan primaria, noquea a Mr. Lord sin pensarlo 2 veces presa del pánico. Es una reacción comprensible dadas las circunstancias, pero lo que hace después es aún más impactante: prender fuego al teatro. Lo sé, menuda locura. ¿Crees que realmente pensó que era la mejor solución? Pues no lo sé, la verdad. Tal vez en ese momento le pareció la única forma de detener a la araña gigante. Pero claro, lo que no se esperaba era que... Que del teatro en llamas saldría un enjambre de arañas aún más grande, sembrando el caos en toda la ciudad. Exactamente. Y para rematar la faena. La aparición de la madre araña, del tamaño de un coche emergiendo de las llamas como un demonio. Es una escena apocalíptica digna de una película de terror. Sin duda. Y a partir de ahí, la huida de Nueva Orleans se convierte en una carrera a vida o muerte. Una huida que al menos de momento les ha salvado la vida. Pero, ¿a qué precio? Han dejado atrás una ciudad sumida en el caos, infestada de arañas monstruosas. ¿Y qué hay de Paul y la ceniza? ¿Qué papel jugarán en todo esto? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Preguntas que nos llevan al corazón de este misterio. ¿De dónde proviene realmente esa ceniza? ¿Y qué conexión tiene con la femme fatale que atormenta a Paul en sus delirios? Es cierto, hay demasiadas piezas sueltas en este rompecabezas, y la dicción de Paul no facilita las cosas. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que dice? ¿Son recuerdos reales o simples alucinaciones? Es difícil saberlo, pero recordemos que Paul mencionó que esta mujer lo había arruinado, que le había quitado todo. Podría ser que la ceniza sea parte de esa venganza, un arma secreta que ella usó para destruirlo. Es una teoría interesante. Y si fuera así, ¿qué implicaciones tendría para el resto del grupo? Están en peligro por culpa de Paul y su pasado. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y no olvidemos que la ceniza no solo afecta a los animales. ¿Recuerdas la sustancia parecida a una telaraña que cubría el cuerpo momificado? Sí me da escalofrío solo de pensarlo. ¿Crees que la ceniza también podría afectar a los humanos? Es una posibilidad aterradora, ¿verdad? Y si fuera así, ¿hasta dónde podría llegar su poder? ¿Podría transformar a las personas en monstruos como ha hecho con las arañas? No quiero ni imaginarlo.
Y lo peor es que nuestros protagonistas no parecen darse cuenta de la magnitud del peligro. Siguen actuando como si esto fuera una simple aventura, un juego. Es cierto. Y eso me preocupa. Su falta de precaución, su confianza ciega en Paul podría costarles caro. Hablando de Paul, ¿qué te pareció su reacción ante la araña gigante? Parecía más fascinado que aterrorizado. Es cierto, casi como si reconociera algo en la criatura, como si supiera de dónde venía. Tal vez sus delirios le están mostrando la verdad, aunque sea de forma distorsionada. Quizá él, sin saberlo, tiene la clave para resolver este misterio. Es posible. Pero también podría ser que la ceniza esté afectando su mente, confundiendo la realidad con la ficción. Y mientras tanto, el resto del grupo sigue a ciegas, dependiendo de un hombre que apenas puede mantenerse en pie. Sí, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué papel jugará Mr. Lord en todo esto? ¿Utilizará sus habilidades como mentalista para ayudar al grupo o se dejará llevar por el dolor por la muerte de Monique? Es una buena pregunta. Mr. Lord siempre ha sido un enigma, un hombre de pocas palabras y muchos secretos. Su reacción ante la muerte de Monique fue devastadora, pero también reveló una vulnerabilidad que no le habíamos visto antes. Es cierto. Y esa vulnerabilidad podría convertirlo en un activo para el grupo o en una carga. Si se deja consumir por el dolor, podría tomar decisiones impulsivas, poner en peligro a todos. Y no olvidemos a Samuel, el hombre de acción. Su temperamento explosivo y su afición a las armas siempre lo han metido en problemas, pero en esta ocasión su impulsividad ha alcanzado un nuevo nivel. Lo sé prender fuego al teatro fue una locura, pero no puedo negar que en cierto modo lo entiendo. Estaba desesperado, quería proteger al grupo a toda costa. Claro, pero las consecuencias de su acto han sido devastadoras. No solo liberó un enjambre de arañas mutantes, sino que también destruyó cualquier posibilidad de investigar el teatro y encontrar más pistas sobre la ceniza. Es cierto. Y ahora se enfrentan a un problema aún mayor, una plaga de arañas que amenaza con extenderse más allá de Nueva Orleans. ¿Cómo podrán detenerla? ¿Y qué precio tendrán que pagar? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Pero una cosa está clara. Nuestros protagonistas han desatado un infierno que no pueden controlar. Y me temo que lo peor está por venir. Especialmente teniendo en cuenta esa pequeña araña que encontraron bajo el coche. Es una imagen que te deja con una sensación de inquietud de que el peligro aún acecha, incluso cuando creen haber escapado. Es como una semilla del mal que han plantado sin darse cuenta. Y ahora solo queda esperar a ver qué frutos dará. Es una analogía escalofriante, pero creo que resume a la perfección la situación. Nuestros protagonistas se han metido en un buen lío y no sé si podrán salir de esta. Yo tampoco. Pero hay algo que me intriga. ¿Y si todo esto forma parte de un plan mayor? ¿Y si la femme fatale, la ceniza y las arañas mutantes son solo piezas de un juego macabro? Es una idea inquietante, pero no la descarto. Hay demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que no encajan. Exacto. Y si fuera así, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y cuáles son sus objetivos? Son preguntas que me quitan el sueño, pero creo que poco a poco vamos acercándonos a la verdad. Espero que tengas razón, porque si no me temo que el destino de nuestros protagonistas será mucho más terrible de lo que imaginamos. Es que pensar en esa femme fatale como la mente maestra detrás de todo me da escalofríos. Pero bueno, al final logran escapar de Nueva Orleans, ¿no? Sí, al menos físicamente. Pero creo que las cicatrices de esta experiencia los acompañarán para siempre. Sin duda han visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Y la culpa por lo que ha sucedido en la ciudad debe ser insoportable. Totalmente. Especialmente para Samuel, quien tomó la decisión de incendiar el teatro. Aunque su intención era proteger al grupo, sus acciones desencadenaron una catástrofe aún mayor. Es cierto. Y me pregunto si en el fondo se arrepiente de lo que hizo. ¿Crees que la culpa lo perseguirá? No me cabe duda, Samuel es un hombre de acción, pero también tiene un gran corazón. La carga de saber que sus acciones contribuyeron a la destrucción de Nueva Orleans, eso puede destrozar a un hombre. Y hablando de hombres destrozados, ¿qué futuro le espera a Paul? Su adicción al opio, los delirios, la misteriosa ceniza. ¿Crees que podrá superar todo esto? Es difícil ser optimista en su caso. Paul está atrapado en una espiral descendente y no sé si tendrá la fuerza para salir de ella. La ceniza lo está consumiendo tanto física como mentalmente. Es una tragedia. Un hombre brillante arruinado por la adicción y el misterio que lo rodea. Y no olvidemos que la ceniza sigue siendo una amenaza. No sabemos qué efectos a largo plazo podría tener ni cómo podría utilizarse y si cae en las manos equivocadas. Yo no quiero ni pensarlo. Podría ser el inicio de una pesadilla aún mayor. Exactamente. Y por eso creo que la historia no termina aquí. Esta huida de Nueva Orleans es solo un respiro, un momento de calma antes de la próxima tormenta. Es una perspectiva inquietante pero realista. Y creo que la imagen final del episodio, esa pequeña araña anidando bajo el coche,
Es una metáfora perfecta de lo que nos espera. Totalmente de acuerdo. El mal no ha sido derrotado, solo se ha ocultado temporalmente y está esperando su momento para volver a atacar. Y mientras tanto, nuestros protagonistas siguen adelante, cargando con el peso de sus errores y el miedo a lo que les depara el futuro. Encontrarán la forma de detener la amenaza de la ceniza, descubrirán la verdad sobre la femme fatale. Todo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta historia nos ha dejado con más preguntas que respuestas y una sensación de inquietud que nos acompañará durante mucho tiempo. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una última reflexión. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de nuestros protagonistas? ¿Te habrías enfrentado a la amenaza de las arañas mutantes o habrías huido sin mirar atrás? Esperamos que nunca tengas que tomar una decisión tan difícil, pero mientras tanto te invitamos a seguir explorando las profundidades de este misterio y a sacar tus propias conclusiones. Hasta la próxima inmersión, amantes de lo extraño y misterioso. Que el terror no les quite el sueño, al menos no demasiado lo descuides.